Hola, buen día chicos. Hoy vamos a hablar de la unidad 3 que es respecto de los costos predeterminados. Y dentro de los costos predeterminados vamos a ver el estándar. ¿Cómo la vamos a tratar? La vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver el estándar de los costos directos, es decir, de materiales y mano de obra. Y en la segunda parte vamos a ver el costo estándar de indirectos, es decir, de la carga fabril. Vamos a comenzar recordando un poquito alguna clasificación de costos que ya hemos visto, que es aquella que se basa o clasifica los costos de acuerdo a la base de datos que se utiliza o la naturaleza del relevamiento, lo que tenía que ver con el tiempo. Nosotros, en general, en la materia costos, cuando ustedes trabajaban, ¿de qué tipo de costos hablábamos siempre? De los costos históricos, es decir, aquellos que recién cuando el producto se termina de fabricar, los podemos estudiar y ver el resultado que obtuvimos. ¿Qué particularidad tenía? Que generalmente son costos que se obtienen en forma extemporánea y como mucho lo que podemos hacer es comparaciones por ahí con experiencias anteriores o en el mejor de los casos utilizarlo para tomar alguna decisión respecto de cómo corregir una situación hacia el futuro. Pero en ningún caso este tipo de datos nos permitían hacer controles durante el periodo de producción, con lo cual si había ineficiencias en el sistema productivo, ¿qué pasaba? Nunca las íbamos a identificar. Entonces, para solucionar estos inconvenientes, ¿qué hacíamos? Trabajamos con otro tipo de datos. ¿Con qué datos? Con información predeterminada. Esta información predeterminada es la que nos va a permitir un control eficiente de la producción, ¿sí? ¿Cuándo? Antes y mientras se está realizando la misma. Los costos predeterminados son aquellos costos que se obtienen antes de iniciar el proceso de producción. Respecto de estos costos predeterminados, tenemos dos tipos que vamos a ver. Los primeros son los costos estimados. El costo estimado es el que surge de un pronóstico o surge de los datos históricos de lo que viene pasando y lo tomo en base y digo, este es el costo que puede ser. Y este es el que ya estudiamos en costos, en la materia costos y que ustedes ya lo vieron. ¿Qué pasaba con este costo? Cuando después realmente yo fabrico y obtengo los costos reales, considero que el costo que se le asigna al producto es este, el costo real. Con lo cual todos los desvíos que hacían ajustaban al estimado, dejando evaluada toda la producción a costos ¿cuáles? A los reales del periodo. ¿Sí? ¿Cuándo se usa? Generalmente lo usan en pequeñas industrias, las cuales, ¿sí?, por un motivo de costo y de tiempo, no llegan a aplicar un análisis mayor en la predeterminación y generalmente cuando tienen que todas las unidades son distintas, ¿sí? Por ejemplo, en pequeñas industrias artesanales, en la industria de la construcción, que todo lo que fabrican es distinto, es mucho más difícil establecer un estudio mayor respecto de lo que voy a fabricar. Entonces, ¿cuál es la otra forma de predeterminar? Establecer un estándar. La diferencia del estándar es que este lo calculamos mediante procedimientos científicos y técnicos, ¿sí? Con lo cual, al armar un estándar, lo que estamos logrando armar es el costo que debe ser. Es decir, determinamos un parámetro de eficiencia respecto de mi sistema productivo. Entonces, posteriormente, cuando yo analice y determine desvíos, es decir, cuando obtengo los datos reales y los comparo con el estándar y determino esa variación, estos desvíos, ¿sí?, ¿qué son? Son ineficiencias y por lo tanto son resultados en el costo estándar, el valor al que queda evaluada toda mi producción, ¿cuál es? El estándar, porque este es el costo que tiene que tener el producto. Y todos los desvíos, como dije recién, ¿qué van a ser? Ineficiencias o resultados del periodo. ¿Para qué trabajamos con costos predeterminados? Varios motivos. Primero, determinar el costo y el precio de venta. ¿Cómo? En forma anticipada de la producción. ¿Esto qué nos permite? Corregir deficiencias o irregularidades que tiene el sistema productivo. Si yo puedo determinar el costo y el precio, ¿qué voy a poder hacer? Cotizarle y venderle a nuestros clientes el producto antes de tenerlo fabricado. Y también, si puedo determinar el costo y el precio de venta, voy a poder analizar y proyectar los resultados que voy a tener en la empresa. ¿Sí? Si trabajaba con un estándar, al proyectar resultados, ¿qué voy a poder estar haciendo? Midiendo la eficiencia de la empresa.
y realizar los ajustes o las correcciones que sean necesarias antes de fabricar. ¿Y todo esto a qué me va a ayudar? A planificar la actividad y a partir de eso tomar decisiones. ¿Sí? Cuando nosotros analizábamos la unidad 2, que fue todo lo de costos para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Tratábamos con costos predeterminados, analizábamos costos predeterminados. Ahora, predeterminamos. ¿Para qué? ¿Cómo predeterminábamos? Recién dijimos que había dos tipos de predeterminados, estándar y estimados. Estimados ya lo vimos en costos. ¿Con qué vamos a analizar hoy? Estándar. El costo estándar es el costo por unidad de producto establecido en forma previa a la fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con un volumen dado de producción. ¿Sí? ¿Para qué? Primero, nos va a permitir controlar la producción, es decir, evaluar la eficiencia alcanzada en el empleo de los factores. ¿Cómo se lograba esto? Recién lo dijimos, comparando los datos reales con los datos predeterminados. ¿Para qué? Para investigar con tiempo qué es lo que está sucediendo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Ahora, un punto importante a tener en cuenta. Controlamos la producción, controlamos lo real contra el parámetro. Esos desvíos pueden tener varias causas. Cuando el desvío tiene una causa que es incontrolable para la empresa, por ejemplo, yo tengo una materia prima que consumo y la adquiero en el exterior y obviamente a un tipo de cambio determinado. Si yo tuviera una variación generada por una devaluación abrupta de la moneda extranjera que no es controlable ni predecible para la empresa, ese desvío que se va a generar, no podemos estar hablando de una ineficiencia, sino que en ese caso lo que tenemos que hacer es ajustar mi estándar para después sí poder analizar si la empresa fue eficiente o ineficiente. ¿Sí? Entonces acuérdense que si tenemos un desvío que se debe a una causa que es incontrolable, en ese caso, ¿qué hacemos? Revisamos el estándar. Ahora, si los desvíos tienen otras causas que sí son controlables, podrían haber sido controlables o previstas por la empresa, en ese caso, ese desvío sí está siendo una ineficiencia, un quebranto para la empresa y por lo tanto implica una pronta reacción y aplicación de medidas correctivas para ajustar ese costo real ¿a dónde? Al predeterminado o al estándar que tenemos establecido. ¿Sí? ¿Qué otra cosa permite el costo estándar? Establecer políticas de precios, es decir, fijar el precio antes de realizar la producción, y colabora en elaborar los presupuestos. ¿Sí? Acuérdense que el presupuesto, ¿qué era? Es un plan futuro de acción de la empresa, pero es un plan integral de la empresa. Entonces, el estándar va a ser una herramienta que usa el sistema presupuestario y que le permite que los resultados que se obtienen sean mucho más precisos. Entonces, cuando ustedes arman, por ejemplo, un presupuesto de un periodo, ustedes van a partir, por ejemplo, del presupuesto de ventas, a partir de ese armar un presupuesto de stock, a partir de ese un presupuesto de producción, y del presupuesto de producción tenemos que ver cuántos materiales vamos a necesitar y vamos a consumir. ¿Cómo determino el material que voy a consumir el mes que viene? ¿Cómo armo el presupuesto de consumo de material? Y bueno, a partir de tener determinada la cantidad de unidades que voy a fabricar, lo voy a multiplicar por ¿qué cosa? Por el consumo estándar de materia prima que tengo determinado para ese producto. ¿Sí? De esta forma es que el estándar es base o un elemento imprescindible ¿para qué? Para elaborar los presupuestos de la empresa. El costo estándar centra su atención ¿en qué cosa? En analizar las variaciones. Cuando vimos costos estimados, en el costo estimado lo que nosotros prestábamos atención era, una vez que teníamos la variación, en repartirla entre la producción. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es analizar la variación en sí, generando de esa forma conciencia en toda la organización de lo importante que son los costos y obviamente asignar responsabilidades por esos desafíos y ver los métodos que cada responsable aplica para corregirlos en el futuro.
Etapas para el diseño e implementación de un sistema de costos estándar. Son algunos de los pasos que seguimos para implementar y operar un sistema de costos estándar. Lo primero que tenemos que realizar y ver es que la organización de la estructura de la empresa sea eficiente. ¿Sí? Es decir, la ubicación de las máquinas y los recorridos que se hacen en el proceso productivo sean lo más eficientes posibles. Para lograr esto, lo que vamos a hacer son determinados estudios que permitan establecer un flujo de trabajo. Es decir, que podamos identificar cómo circula el trabajo dentro de los distintos departamentos en que está dividida la empresa y cómo influyen en estos departamentos productivos, ¿sí?, los departamentos o las tareas de los servicios. A partir que tengo identificado, hecho este flujo de trabajo, ¿sí?, con el producto, cómo va avanzando, tendré que establecer cuáles son nuestros centros de costos. ¿Se acuerdan que un centro de costo era una unidad en la cual a la empresa le era significativo o representativo? ¿Qué cosa? Acumular los costos. Esos centros de costos podían ser los productos o, en el caso que de los costos indirectos, principalmente cuando hablamos de costos estándar, podemos hablar de qué otra unidad que sea un centro de costos. Los departamentos. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos que eran centros de costos tanto los departamentos productivos como los departamentos de servicios? Una vez que tenemos hecho esto, el paso siguiente va a ser calcular los datos predeterminados. Es decir, aplicar métodos de ingeniería o métodos técnicos para determinar qué cantidad de cada factor productivo es necesaria para fabricar una unidad de producto. Y también determinar a qué valor se va a adquirir o qué costo va a tener cada una de las unidades de ese factor productivo que se está consumiendo. Determinado esto, que es calcular nuestro estándar, vamos a capacitar a todo el personal de la empresa. ¿Para qué? Para que todos comprendan qué es el estándar, ¿sí?, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar y cómo los vamos a controlar y qué datos van a tener ellos para aplicar las medidas correctivas. Una vez que tenemos hecho todo esto, ¿qué hacemos? Aplicamos y fabricamos. A partir de ahí vamos a poder hacer las mediciones. Las mediciones será establecer el procedimiento ¿para qué? Para controlar las diferencias entre lo real y el estándar. Esas diferencias no solo las vamos a controlar, sino que en algún momento también, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la contabilidad. Para registrar estas mediciones hay dos sistemas. Podemos hacerlo por registro parcial o registro uniforme. El registro parcial, la particularidad que tiene es que registra la producción en proceso cuando la debita a valores reales y cuando la acredita a valores estándar, ajustando en ese momento, registrando en ese momento el desvío. Mientras que el plano uniforme lo que hace es ya debitar la producción en proceso a valores estándar, con lo cual en el momento de hacer ese débito, ¿qué hace? Ya registra el desvío que tiene el costo respecto del real, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a tener que ver? Vamos a tener que ver esas variaciones y analizar las causas y las responsabilidades y ver cómo encauzamos las medidas correctivas, ¿sí?, para eficientizar nuestro proceso productivo. ¿Cómo se establece o quiénes establecen los estándares? Se va a trabajar en un comité de estándar dentro de la empresa. Ese comité de estándar va a estar integrado por miembros del Departamento de Ingeniería de Productos, es decir, los que desarrollan el producto que estoy fabricando, miembros del Departamento de Compras para ver qué insumos o qué materiales son necesarios y ver cómo se compran, ¿sí?, a qué valores se pueden conseguir, con qué periodicidad se deben adquirir. Después va a tener que participar también el gerente de producción e ingeniería de procesos para ver cómo está diseñada la planta, cómo los procedimientos son los más eficientes posibles. Vamos a agregar a representantes de la gerencia de personal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las categorías de personal que necesitamos, la cantidad, la tarifa o el valor del costo de esa mano de obra. Y obviamente todo el trabajo tendría que estar coordinado ¿por quién? Por el personal de contabilidad de costos y de control de la empresa.
Entre todos, lo que vamos a armar, ¿qué es? La hoja de costos estándar. La hoja de costo estándar dijimos que se armaba por cada producto que yo fabrico. ¿Y por cuánto? Por cada unidad de producto. Y para cada unidad de producto vamos a tener que determinar cada elemento del costo que consume y en cada elemento le vamos a determinar un componente físico, es decir, la cantidad necesaria de ese factor para obtener esa unidad de producto y un valor unitario o un componente monetario. El componente monetario es la cantidad de unidades monetarias que yo necesito para adquirir una unidad del componente físico. Es decir, miren este ejemplo. Por ejemplo, el primer renglón de materia prima es la materia prima A. ¿Cómo se adquiere la materia prima A? En kilos. ¿Cuál es el componente físico? La cantidad de kilos de materia prima A que necesita mi unidad de producto. ¿Cuántos kilos necesita? 2,5 kilos. Bien, y el componente monetario, que en este caso es 55, es el valor monetario de cada unidad en la que se adquiere la materia prima A, es decir, de cada kilo. Bien, entonces cuando yo digo, ¿cuál es el estándar para este producto de la materia prima A? Necesita 2,5 kilos que lo podemos adquirir a 55 pesos cada kilo. Entonces, ¿cuál es el costo estándar? 137,50. Siempre el costo de cada elemento sale de multiplicar un componente físico por un componente monetario. Lo mismo va a pasar para la mano de obra y para la carga fabril y ya iremos analizando cada uno de los mismos. Vamos a comenzar con el primer grupo. Vamos al estándar de materiales. Dijimos que cada elemento que tenía un componente físico y un componente monetario. Estándar de materiales, componente físico. Es la cantidad de material que se considera necesario utilizar para fabricar una unidad de producto. ¿Cómo la obtenemos? Vamos a partir de especificaciones técnicas, es decir, estudios de ingeniería que buscan las distintas posibilidades para fabricar el producto para identificar las más económicas y las más eficientes. ¿Sí? Cuando el producto es una unidad que ya venimos fabricando, podemos trabajar con los datos de experiencias anteriores. ¿Pero cómo? Decantadas o seleccionadas. ¿Y cuáles vamos a seleccionar? Las más eficientes, es decir, las mejores. Ahora, si yo lo que estoy buscando es el estándar de un producto nuevo, en ese caso, ¿qué vamos a tener que realizar? Vamos a tener que fabricar pruebas, reiteradas mediciones, ¿sí? Para determinar cuál es este componente o esta cantidad que necesitamos de material para fabricar el producto. Podemos recurrir también, según el producto que estamos haciendo, a cálculos matemáticos o científicos. Y en todos los casos, cualquiera sea el método que utilicemos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros estamos analizando el material total que necesitamos utilizar. Con lo cual, esta cantidad de material debe incluir la provisión estándar de ¿qué? De las mermas y desperdicios que consideramos necesarios que se generen o imprescindibles que se generen para fabricar nuestra unidad de producto. Segundo componente, el componente monetario. Es el costo que consideramos necesario incurrir para obtener una unidad de ese material. La determinación de este elemento va a estar a cargo siempre del departamento de costos, del departamento de compras. ¿De dónde va a partir? Generalmente parte de los costos reales de este momento esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a partir de las experiencias pasadas, los valores actuales, pero ajustados a los cambios que se prevén en el periodo en el cual vamos a aplicar el estándar. Entonces, si yo tengo un estándar que lo estoy calculando para aplicar a partir del 1 de mayo y yo sé que en el mes de mayo la paritaria de mi convenio colectivo de trabajo indica que tengo un incremento salarial, yo puedo trabajar con el costo del convenio de salarios de este momento. Lo voy a usar de base, pero ¿qué tengo que ver? Que tengo que ajustar el estándar al valor del mes de mayo. Es decir, el costo que yo sé que va a ocurrir, pero ajustado a la realidad futura del periodo en que se va a aplicar.
Cuando analizamos este costo, ¿qué vamos a tener que ver? Que el costo de un material, y esto ya ustedes lo tienen claro, no solo está formado por el precio de compra de contado al proveedor, sino que también debemos incorporar en este costo los gastos de adquisición y de mantenimiento de los stocks. Entonces tenemos que recurrir a no solo ver el costo de adquisición más económico, sino también minimizar los gastos vinculados a ese costo de adquisición. ¿Se acuerdan que para lograr esto, lo que hacíamos era determinar qué cosa? El lote económico de compra. A partir de eso, determinábamos cuáles eran los costos de envío y almacenaje más bajos, ¿sí? Y cantidades, ¿se acuerdan que determinábamos la cantidad a comprar, el momento en que se debía comprar, ¿sí? Todo eso lo determinamos con esta herramienta, el lote económico de compra. Y obviamente que la exactitud y las ineficiencias en este elemento se miden y se controlan a través de ¿quién? Del departamento de compras. Determinado componente físico, componente monetario, ya tenemos el estándar de los materiales. Aplicamos, fabricamos y ¿qué aparecía después? Aparecían los desvíos. Los desvíos o variaciones van a ser la diferencia entre el costo estándar y el costo real. Siempre que los determinemos, lo primero que vamos a hacer es justamente determinar eso, el desvío total, que nosotros vamos a llamar desvío total o variación total. Y es comparar el costo estándar con el costo real del periodo. El costo estándar, ¿cómo lo voy a ver? Ya teníamos determinado la ficha, pero lo teníamos determinado ¿cómo? Por unidad de producto. Entonces ahora lo que yo voy a comparar, que es el costo estándar del periodo. Entonces ese costo que tengo determinado por unidad de producto, lo tengo que multiplicar por la producción efectiva del periodo. Y la producción efectiva, que era la PPC, la producción procesada computable, que ustedes ya saben calcular. Entonces, costo estándar, ¿cómo queda calculado? La PPC por la cantidad de estándar de material, en este caso, por el precio estándar de ese material. Ese valor que obtengo lo comparo con el costo real, que sale de multiplicar la cantidad real y el precio real. ¿Sí? Esa diferencia va a ser el desvío total. Ahora, fíjense que acá tenemos una cantidad estándar, una cantidad real, un precio estándar, un precio real. Con lo cual el desvío, ese desvío total que acabamos de calcular, básicamente está o tiene su origen en dos motivos. O tiene diferencia en la cantidad o tiene diferencia en el precio. Y eso es lo siguiente que nos va a interesar calcular. ¿Cuánto me equivoqué o cuánto consumí de más y cuánto se debe a que obtuve la materia prima a un mayor o menor costo? Entonces, ese desvío total lo vamos a abrir, si queremos decirlo de alguna forma, en dos variaciones. La primera variación, ¿sí?, va a ser la que tiene que ver con el precio. La variación en la parte monetaria, en el componente monetario. ¿Qué va a pasar? Lo que voy a ver es que si el costo real al que adquirí la materia prima es mayor al estándar que yo tenía, ¿qué pasa? Ahí tenemos un desvío desfavorable. Y si el costo real es menor al estándar, el desvío es favorable. Existen dos métodos vinculados con el momento en el que se determina este desvío. Si se determina en el momento de la compra o se determina en el momento del consumo. ¿Sí? Eso depende de la empresa. Me puedo haber equivocado en el precio, pude haber sido ineficiente en el valor de compra de los materiales, pero también podría haber tenido un desvío. ¿Cuál era el otro? La cantidad. Entonces, la segunda variación que vamos a analizar es la variación en cantidad. ¿Qué vamos a ver? Que si la cantidad que consumimos de material es mayor a la estándar, es mayor a la permitida, tenemos un desvío desfavorable. Y si la cantidad real es menor al estándar, obviamente ese desvío va a ser de tipo favorable. ¿Cómo determinamos ahora los desvíos? Los desvíos se pueden determinar de dos formas. El método tradicional de fórmulas o analítico, ¿sí?, a través de un cálculo, o a través de un método gráfico.
Para el método analítico, lo que vamos a decir es que tenemos dos variaciones, variación precio y cantidad. La variación precio va a estar determinada por la diferencia entre los precios, es decir, precio estándar menos precio real, ¿sí? A cuánto compré respecto del parámetro que tenía. Y eso multiplicado por ¿qué cosa? Por toda la cantidad que consumí, por la cantidad real. Y la variación cantidad va a estar dada por cuánto consumí de más o de menos. Entonces comparo cantidad estándar con cantidad real y obviamente la multiplico por ¿qué precio? Por el precio estándar, para no afectar la responsabilidad de esta variación con ¿qué cosa? Con un precio que no es el que estaba predeterminado. Ahora, ¿es lo mismo, tiene los mismos resultados hacer el análisis analítico que el gráfico? En algunos casos no. Entonces, para irlo analizando, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Viendo uno de los prácticos que ustedes tienen en la guía. Vamos a resolver el caso 10201, que es el caso invierno. Es una empresa que se dedica a la fabricación de suéteres. Y dentro de esta fabricación de suéteres, el elemento que vamos a analizar es la materia prima lana. Para este elemento ya se hizo el estudio técnico y sabemos que la cantidad que se consume son 800 gramos, 0,800 kilos a un precio estándar de 50. Y sabemos que en el mes fabricó 1000 suéteres. La PPC es de 1000 suéteres. ¿Sí? Y por otro lado nos da distintas situaciones que se podrían haber presentado de consumo de costos reales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir viendo cada una de estas situaciones de costos reales, comparando con el estándar y analizando las variaciones o desvíos desde el método analítico y desde el método gráfico. Vamos al primero. El primer caso les decía que la cantidad real que consumieron era de 1000 kilos y que se compró la materia prima a 55 pesos el kilo. ¿Cuál es el primer paso? Determinar la variación total. La variación total era costo estándar. El costo estándar era el costo unitario por la PPC. Entonces, yo voy a hacer 1000 unidades. Cada unidad tendría que llevar 800 gramos. Es decir, que en total yo tendría que consumir 800 kilos de lana. ¿Y a qué valor la tendría que haber obtenido? A 50 pesos. Es decir, que tendría que haber tenido un costo total de ¿cuánto? De 40.000. Ahora, ¿cuál fue la realidad? La realidad es que usé 700 kilos y el costo de cada kilo fue 55. Con lo cual el costo total fue 38.500. Bien, diferencia entre estándar y real es 1.500. El real es más chiquitito, con lo cual este desvío es favorable. Este desvío total, ¿qué hacíamos? Lo abríamos por método analítico primero, en variación precio y variación cantidad. La variación precio, ¿sí? ¿Cómo era? Precio estándar menos precio real por cantidad real. Fíjense, ¿sí? Precio estándar 50 menos 55, que es el real. Ya vemos que el precio real es más grande. Ya sabemos que este desvío va a ser como negativo. Por los 700 kilos, que es toda la cantidad utilizada, me da un desvío negativo en el precio de 3.500. La variación cantidad era la cantidad estándar menos la cantidad real, 800 que tendría que haber usado menos 700 que es lo que realmente consumí, al precio estándar que era de 50 pesos. 5.000 pesos. ¿Qué pasó acá? Yo tenía permitido consumir 800 kilos para fabricar los pulóveres, pero usé 700. ¿Qué pasó? Fui eficiente, consumí menos materia prima. Bien, con lo cual este desvío, ¿cómo es? Este desvío es favorable. Bien, vamos ahora entonces al método gráfico. El método gráfico lo que hacemos es una serie de ejes, representamos la cantidad y el precio. Bien, buscamos los datos reales, 55 con 700 kilos y el estándar era 800 kilos a 50. Y vamos a determinar los desvíos, ¿sí?, como superficie de las áreas que quedan en cada uno de los casos. Para la variación precio, la diferencia entre los precios, 50 y 55, por el nivel del área, que es hasta los 700 kilos, que son los reales. ¿Sí? Me da los 3.500 pesos de la variación que es desfavorable. Y la variación cantidad también como área, como la diferencia entre los 700 y los 800 kilos por el precio estándar, que son los 50. Y esa es la superficie del área de esta variación.
Como vemos en este caso, si queremos comparar los resultados del método gráfico con el método analítico, ¿qué pasa? Ambos métodos son iguales, el resultado es igual, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos una variación precio que es desfavorable y una variación cantidad que es favorable, ambos métodos dan el mismo resultado. Vamos a la segunda alternativa. La segunda alternativa decía que ahora, ¿qué pasaba si la cantidad real que consumimos es 800 kilos y el precio real de 40 pesos el kilo? Primer paso. Y siempre vamos a seguir los mismos pasos. La variación total, el estándar, el mismo. 1000 unidades, 1000 pulóveres a 800 gramos, tendría que haber usado 800 kilos y comprarlo a 50, 40.000. El real, 850 kilos a 40. ¿Qué pasó acá? Fíjense, usé más kilos, pero los compré más baratos. Bien, 34.000 es el costo real, la diferencia es 6.000. El real es más chiquito, con lo cual tenemos un desvío total de tipo favorable. ¿Cómo desglosábamos esa variación total? Variación precio y variación cantidad. Vamos primero al método analítico. Por el método analítico, ¿sí? Comparamos precio estándar con real. Ya vemos que el real es más chiquito, sabemos que ese desvío va a ser favorable, ¿sí? Multiplicado por la PPC, por la cantidad real, 850 kilos, 8.500 es el costo total del material utilizado. La variación cantidad, cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar. 800, la cantidad que tendría que haber usado. Usé 850. ¿Qué pasó acá? Usé más de lo permitido. Ya sé que este desvío es desfavorable. Por los 50 pesos, que es el costo de cada kilo, el desvío total es de 2.500 pesos, que va a ser ¿de qué tipo? Desfavorable. ¿Sí? Entonces tenemos una variación precio de 8.500 favorable, una variación cantidad de 2.500 desfavorable. Fíjense que siempre la sumatoria de las dos variaciones obviamente me tiene que dar igual a la variación total. ¿Sí? Ese es un control que tienen que hacer siempre. Vamos al método gráfico. Nuestros ejes y unimos el estándar, 800 kilos con 50 pesos. Y el real, 850 kilos con 40. Determinamos los desvíos. Variación precio. La variación precio era el área. Entonces vemos que el área va a ser o va a estar dada por la diferencia de los precios, 40 con 50, y hasta llegar a ¿dónde? A los 800, que es el estándar. ¿Sí? Con lo cual, gráficamente obtenemos una variación precio de 8.000 pesos favorable. ¿Qué pasa con la variación cantidad? La variación cantidad es el área, ¿sí? Que tenemos sombreada de color violeta y va a estar dada por la diferencia entre los 800 kilos que podíamos consumir y los 850 que realmente consumimos. ¿Multiplicado por qué valor? Por el costo real, ¿sí? Que es 40 pesos. Entonces el desvío total me sigue dando obviamente que es desfavorable, pero el valor es de 2.000. ¿Qué pasa acá? En este caso vemos que el método gráfico no coincide con el método analítico. Y la diferencia, ¿por qué va a estar dada? Va a estar dada por este sector que está sombreado de color verde, que genera una variación que es ficticia o inexistente. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi variación cantidad, ¿sí? Y esa variación cantidad, yo voy a determinar cuál es su magnitud. Su magnitud va a estar dada ¿hasta qué valor? Hasta el valor del costo real, porque está bien que el estándar era más alto, pero yo nunca jamás lo voy a incurrir, porque el real fue más chiquito. Y en la variación precio también, ¿sí? Queda sobredimensionada en el método analítico la variación también precio. Entonces, ¿qué pasa con estas dos variaciones? En el método analítico las dos son más grandes, la diferencia de cada variación con el método gráfico es la misma y es el valor de este sector sombreado de verde, que en sí es una variación de qué tipo? Ficticia, que al ser una favorable y otra desfavorable, ¿qué pasa? Al sumarlas se compensan, con lo cual vemos que tanto un método como el otro nos da el mismo desvío total de 6.000 pesos favorable. Vamos a la tercera alternativa. ¿Qué pasa cuando la cantidad que consumimos es de 900 y el precio al que obtenemos es 55? Acuérdense, en la variación total teníamos permitidos 800 kilos y ahora consumimos 900 más.
y teníamos permitido un costo de 50 por kilo y ahora el costo real fue de 55. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos un desvío que es desfavorable, consumimos más kilos y más caros. El desvío desfavorable total de 9.500. Método analítico, la fórmula de siempre. Variación precio, la diferencia entre los dos precios, entre 50 y 55, por las cantidades reales, por los 900. ¿Sí? 4.500 pesos, desfavorable. Y la variación cantidad, la diferencia en las cantidades, los 800 permitidos menos los 900 que realmente consumí, ya sé que esto es desfavorable porque consumí más kilos, multiplicado por los 50 que era el valor estándar monetario. ¿Sí? 5.000 pesos el desvío desfavorable, sumatoria de los desvíos igual al desvío total. Vamos al método gráfico. El método gráfico dibujamos en los ejes, unimos y vemos que tenemos cantidad real, 900, vinculada con los 55 del precio, y cantidad estándar 800 vinculado con los 50. ¿Qué tenemos? Que la variación es toda un solo área, y en ese área vemos que hay una parte, esta primera parte está sombreada de color azul, que es variación precio pura. ¿Sí? Esa variación precio está dada por la diferencia entre 50 y 55, la diferencia de los precios, por el nivel estándar, hasta los 800. Después tenemos otra parte de este área única que hay ahora determinada, que es la variación cantidad pura. Es decir, la diferencia entre las 800 y las 900 que tendría que haber comprado ¿a cuánto? A 50 pesos. Eso es variación cantidad pura. Bien. Y aparece un sector, que es el que está sombreado de verde, que es una parte de desvío que se genera por un doble motivo. ¿Por qué doble motivo? Por el doble motivo de que consumí más unidades y encima estas que consumí de más las compré a un valor más caro que el estándar. Entonces, en el método gráfico, a este área del desvío o a esta parte del desvío la llamamos variación combinada. ¿Sí? Y tiene una doble causa. Está causada, ¿sí?, por un mayor precio y por una mayor cantidad. Bien, comparemos con el método analítico, que obviamente son distintos. Esta variación combinada en el método analítico, ¿dónde queda incluida? Queda incluida en la variación precio. Fíjense que la variación cantidad resultó igual. ¿Por qué? Porque la variación en las cantidades se multiplican por el precio estándar. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el que ambas variaciones, ¿sí?, son desfavorables, aparece en el método gráfico una variación combinada que en el analítico está incluido en la variación precio. ¿Vamos bien? Vamos a la última alternativa o situación que se puede presentar. ¿Cuál es? Que la cantidad real, ¿sí?, 750 kilos, es decir, más chiquita que el estándar, y que lo compramos o tuvimos un costo real de 45 el kilo. Vamos al desvío total. El estándar, lo mismo, los 800 kilos a 50, y la cantidad real, 750. Consumí menos, fui eficiente, y lo logré comprar a un valor monetario más chiquito, también fui eficiente. ¿Sí? Entonces, desvío total, 6.250. ¿De qué va tipo? Favorable. Método analítico, lo analizamos. Sabemos que consumí menos kilos y a un precio más bajo, con lo cual sabemos que ya los dos desvíos, ¿cómo van a ser? Favorables. ¿Sí? Los calculamos. Variación precio, 3.750, favorable. Variación cantidad, 2.500. ¿Cómo también? Favorable. Vamos al método gráfico. Otra vez, una situación parecida a la anterior. ¿Sí? Unimos real, los 750 kilos reales con los 45 pesos, cantidad estándar 800 con precio estándar de 50. ¿Qué nos queda como variación? Una única zona, ¿sí?, que nosotros la tenemos coloreada en 3 colores, azul, verde y violeta. La zona azul, ¿a qué corresponde? A lo que es la variación precio pura, es decir, la diferencia en precios por la cantidad real que compré. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? La diferencia en precios por la cantidad real, 750, una variación de 3.750 favorable. Y después, ¿qué tenemos también? La variación violeta, que es la parte violeta, que es la variación cantidad,
¿Sí? Si la calculamos, 800 menos 750, 45, 2250 favorable. Bien. Variación favorable en precio, variación favorable en cantidad. Compré menos y a un menor precio. Ahora, respecto de lo que yo tenía previsto, hay una parte de kilogramos de materia prima que ¿qué pasó? Que no los compré y encima tenían menor costo. ¿Sí? Entonces, hay una parte, un área de este desvío total, que es la que está sombreada en color violeta, que en el método analítico no las separamos, con lo cual otra vez se fijan, método analítico es distinto que el método gráfico, y aparece otra vez entonces una variación que está combinada o se da por el doble motivo, menor precio, menor cantidad. Esta variación combinada es, en este caso, diferencia de precio multiplicada por diferencia de cantidad, 50 por 5, 250 pesos. Y si queremos comparar este método gráfico con sus tres variaciones con el método analítico, ¿sí? Vemos que la variación de precio coincide y esta variación combinada, ¿a cuál afecta? A la variación cantidad. ¿Sí? Es decir, que cuando se da esa situación, que ambas variaciones son favorables, aparece en el método gráfico una variación combinada que en el método analítico, ¿sí? Está ajustada o incluida dentro de qué variación? Dentro de la variación cantidad. Bien, entonces fíjense que según el tipo de desvío que se da, va a coincidir o no el método gráfico con el método analítico. ¿Sí? En la siguiente filmina, después ustedes si quieren lo leen tranquilos, repasa cuáles son las 4 situaciones que se pueden presentar. Bien, avanzamos. ¿Cuáles son las causas de estas variaciones? Y tuvimos variaciones en el precio y variaciones en la cantidad. Vamos a las causas de las variaciones en el precio. Una, cambios en los precios en el mercado que la empresa podría haber previsto. Otra, por ineficiencia en el proceso de compra, compro en lugares inadecuados y esto me genera mayor costo de flete. Mayor costo de flete, por lo tanto, mayor costo del material que consumimos. No respetamos las fechas de compra, con lo cual puede ser que compremos en lotes pequeños por no respetar las fechas o a veces porque la empresa no tiene disponibilidad de recursos financieros para hacer las compras en los tamaños que necesitamos. ¿Sí? Compramos lotes más pequeños, ¿qué pasaba con el costo de comprar? Aumentaba, con lo cual variación también en el precio. En muchos casos tenemos ineficiencias en los procesos de compra. ¿Sí? Nos olvidamos, no respetamos, ¿se acuerdan? La fecha de pedido, ¿cuándo había que comprar? ¿Qué pasa si no respetamos esa fecha? Para hacer compras más rápido, muchas veces ¿qué necesitamos? Contratar a otros proveedores y que eso nos genera tener que comprar a mayores costos o con mayores gastos de entrega. Por inexperiencia del personal que hace las compras, a veces por ahí compramos a proveedores que no son los más aptos o incluso puede ser que por algún tipo de interés creado también compremos a proveedores que no son los que nos generan el menor costo. Todo esto que genera variaciones en el precio. Por otro lado, que tenemos variaciones también en la cantidad. ¿Por qué motivos? Porque se generen desechos o desperdicios mayores que los apropiados o los determinados, porque se usan mal las máquinas o hay algún desperfecto en estas maquinarias. También se pueden generar variaciones en la cantidad por un mal manejo de los materiales que realizan los obreros, generalmente originados en descuidos que tienen durante el proceso productivo, o por la utilización de materiales que no cumplen fielmente las especificaciones técnicas que tendrían que tener. Bien, entonces vimos cómo se determinaba el estándar de materiales, lo aplicamos, vimos las variaciones, cómo se calculaban, comparamos método gráfico con método analítico y ahora determinamos las causas, los motivos que dan origen a esas variaciones. Vamos al segundo elemento ahora, la mano de obra. Respecto de la mano de obra, vamos a ver que al igual que la materia prima y los otros costos, que tenía un componente físico y un componente monetario. El componente físico mide la eficiencia de la mano de obra, es decir, la cantidad de mano de obra necesaria.
¿Cómo lo vamos a determinar? A partir de los estándares de tiempo. Es decir, vamos a analizar la productividad de la mano de obra. ¿Sí? Vamos a realizar, ¿sí?, estudios que pueden promediar o partir de experiencias anteriores. ¿Se acuerdan? Ya lo dijimos. ¿Cuándo? Cuando el producto que fabrico es el mismo, el que venimos fabricando. Partimos de experiencias anteriores. Ojo, ¿cómo? Revisadas y seleccionadas. ¿Cuáles seleccionábamos? Las mejores. Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar pruebas. En esas pruebas, ustedes tienen la bibliografía para leerlas. ¿Cómo hago esas pruebas? ¿Sí? Tengo que hacer pruebas que tienen que ser reiteradas. ¿Y con qué personal? Con el de calificación promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el parámetro. Podemos hacer también lo que ustedes ya vieron en administración, el tema de hacer estudios de movimientos y tiempos. Acuérdense siempre que eso ajustado ¿a qué? A condiciones reales. Es decir, manejar el cansancio físico y psicológico del operario. No es lo mismo la producción que el operario puede hacer a las 8 de la mañana cuando recién ingresa que la que va a poder realizar a las 4 de la tarde cuando ya está a punto de retirarse. Y otro factor a tener en cuenta que vamos a utilizar siempre para realizar estas pruebas, ¿a quién? Al personal de capacidad o destreza media, ¿sí? Ni a los mejores ni a los peores. Bien, ¿por qué? Porque si yo ya vamos a tener desvíos que van a estar predeterminados al momento de determinar el componente físico o el estándar que usamos. Segundo componente de la mano de obra, el componente monetario, es el costo. El costo era el valor por unidad, el valor por hora de trabajo, ¿sí? Con lo cual, ¿de qué vamos a partir? Vamos a partir de los valores de convenio que tenemos con los sindicatos o de los valores pactados con los operarios, porque muchas veces tenemos establecido un valor distinto del valor de convenio, ¿sí? Para lo cual vamos a tener que hacer un estudio previo de los tipos de salarios, cómo establecemos el valor del salario que tiene el operario, y a ese costo asignado a cada hora de trabajo, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar lo que nosotros ya vimos, que es el índice de mano de obra adicional, para lograr establecer el costo completo de la mano de obra. ¿Sí? Tenemos establecido para la mano de obra componente físico y componente monetario. ¿Qué pasa después? La aplicamos y van a surgir las variaciones. Respecto de estas variaciones, en mano de obra es exactamente igual que lo que vimos para materiales. No cambian nada, con lo cual lo vamos a ver mucho más sencillo. La variación, ¿sí?, es la diferencia entre el costo real y el estándar. ¿Qué calculamos primero? El desvío total. El desvío total comparaba el costo estándar, el costo que tendría que ser para lo que realmente fabriqué. Entonces multiplico la PPC o producción efectiva por la cantidad de horas que tendría que haber tardado por la tarifa que tendría que haber pagado. ¿Sí? Y eso lo comparo con el costo real, las horas reales por la tarifa real, variación total. ¿Sí? Dentro de esta variación, obviamente, que si el estándar es menor al real, ese desvío total es desfavorable. Y si el estándar es si el estándar es mayor al real, es decir, que logré fabricar con un costo menor que el que yo tenía permitido, tengo una variación de tipo favorable. ¿Cómo se abren estos desvíos? Se van a abrir en dos. Variación en el componente físico y variación en el componente monetario. Acá cambian de nombre, pero lo único que cambian es eso. La variación en el precio que analizamos para materiales acá se llama variación tarifa. Y el análisis es el mismo. Si la tarifa real fue mayor al estándar, es desfavorable. Si la tarifa real es menor al estándar, es favorable. ¿Cuándo se determina? Acá, en el caso de la mano de obra, no es estoqueable, ¿se acuerdan? Y al no ser estoqueable, no tenemos dos momentos. Una de las características de la mano de obra era que se consumía y se contrataba en el mismo momento, con lo cual se registran siempre en qué momento, cuando se hace el devengamiento. La otra variación es la variación tiempo o eficiencia de la mano de obra, que es lo que en materiales llamábamos variación cantidad. Si la cantidad de horas reales es mayor al estándar, es desfavorable, y si la cantidad real es menor al estándar, ese desvío va a ser favorable. Bien, todo lo que vimos de análisis gráfico y analítico para materiales
se aplica idéntico para cada uno de los tipos de mano de obra con los que trabaja la empresa. Bien, ¿cuáles son las causas de las variaciones en la mano de obra? Puede ser la variación en los salarios que no hayan estado previstas por la empresa. Salarios que en forma imprevista acuerda el sindicato, o salarios que se varían o se cambian por algún decreto del gobierno también no previsto por la empresa. Otro motivo es algún cambio en el método de trabajo, ¿sí? Ojo, que siempre que sea como generado o controlada esa causa por la empresa. Y otro motivo es que por algún motivo, generalmente por un acuerdo también con el sindicato, se haga una recategorización de los trabajadores y al recategorizarlo, ¿qué pase? Cambie el valor que le corresponde de salario por hora o por día trabajado. ¿Sí? Esas son las principales causas. ¿Quiénes son responsables de las variaciones? Las responsabilidades de las variaciones van a depender, ¿sí? ¿De quiénes? Del departamento, de distintos departamentos. Para materiales, generalmente de los desvíos en los precios, el responsable es el departamento de compras. Y generalmente de los desvíos en la cantidad, el departamento de producción. Ojo, lo que tenemos que ver siempre también es que una vez que yo lo determino y digo, sí, esta para compras, esta para producción, hay que hacer un análisis de ese desvío para ver si realmente es porque fui ineficiente, por ejemplo, en una variación cantidad, fui ineficiente al fabricar, o si tal vez compra adquirió materia prima con un menor nivel de calidad y eso es lo que generó que, por ejemplo, se produzcan mayores mermas o desperdicios. Entonces ahí no toda la responsabilidad va a ser de producción, la tenemos que compartir o analizar también con el área de compras. Es decir, estos son indicios de quiénes son los responsables, pero siempre hay que todo analizarlo, ¿sí? Para ver si es correcta las conclusiones a las que llegamos. Y respecto de la mano de obra, ¿sí? Los responsables de los desvíos van a ser en general el departamento de personal y el departamento de producción. Lo mismo, uno de la variación en la tarifa, otro de la variación en la eficiencia, pero siempre tenemos que analizar cuál es el motivo que da origen a ese desvío. Puede ser que yo tenga un desvío en la eficiencia porque usamos más horas, pero se puede haber debido a que el área de personal me contrató personal que no tenía las habilidades medias que yo necesitaba para fabricar. Entonces por ahí la ineficiencia esa no corresponde imputarse todo el área de producción, sino también al área de recursos humanos. ¿Sí? Bien, con esto terminamos el análisis de costos directos. Ahora después en otro video vamos a analizar lo que es los costos indirectos de producción. Nos vemos ahora en un ratito.